Muy buenos días con todos, estimados alumnos, docentes y público en general. Les saluda el magíster Julio César Arce Arias, docente de pregrado y posgrado de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación. Y en esta oportunidad les queremos dar la bienvenida al quinto webinar internacional. Está organizado por la Oficina Internacional, que es parte de la Dirección de Escuela Continua Internacional, Sostenibilidad y Seguimiento al Graduado de la Facultad de Educación Continua, de la Facultad de las Ciencias de la Comunicación, Turismo y Psicología de la Universidad de San Martín de Porres, presidido por la doctora Amibel Sánchez. Este evento virtual se ha venido trabajando en coordinación con la sección de posgrado de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación. Vamos a esperar unos minutos a que más participantes se vayan sumando al evento y daremos inicio al mismo. Muy bien, en esta oportunidad queremos resaltar que el webinar está dirigido a nuestros alumnos de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación y tiene como título Gestión de la Comunicación Política a nivel nacional y mundial en el marco del COVID-19. Para tratar este importante tema nos acompaña en el día de hoy José Manuel Velasco Guardado, coach ejecutivo de comunicación y especialista en comunicación política, y el especialista Juan Carlos Ruiz, quien es vicepresidente ejecutivo de Pacific Edelman Affiliate Perú, a quienes les agradecemos mucho por su participación y les damos la más cordial bienvenida. Como sabemos, la pandemia del SARS-CoV-2 y la consecuente emergencia sanitaria, caracterizada principalmente por el aislamiento social obligatorio y el cierre de las fronteras locales y nacionales, ha generado una crisis sin precedente en todos los ámbitos del quehacer humano a nivel mundial. Cada país ha tomado diferentes decisiones políticas, de comunicación, diversas. Y el día de hoy, gracias a nuestros dos especialistas con los que contaremos, tendremos una exposición acerca de las acciones tomadas por los gobiernos de algunos países. Luego de esta breve introducción, quiero dejarlos con nuestros expositores invitados. No sin antes recordarles que durante cada ponencia podrán hacer las consultas que deseen a través del chat. Les pedimos, por favor, que coloquen el nombre del especialista a quien desean que vaya dirigida la consulta. Para comenzar, el punto de vista del tema mencionado a nivel nacional, contamos con la presencia de Juan Carlos Ruiz Rivas, quien es sociólogo, periodista y experto en gestión de políticas públicas. Tiene más de 25 años de experiencia en el mundo de la comunicación estratégica corporativa y gubernamental. Integró los equipos de alta dirección en procesos de reforma del Estado en los últimos años, promoción de la pequeña y microempresa en 1995, vivienda social y saneamiento en el 2002, Seguro Social de Salud Salud 2007 y Trabajo y Promoción del Empleo en 2011. Fue editor general del diario Correo en Lima en el 2000 y es columnista actualmente del diario Expreso y del portal de opinión y entrevistas de política.p. Es miembro de la Red Internacional de Negocios y director de la World Compliance de Perú. Actualmente ocupa la vicepresidencia ejecutiva de Pacific Edelman Affiliate Perú, empresa líder en comunicación estratégica y digital, asuntos públicos y gestión e investigación de mercados. Pacific Edelman Affiliate fue la primera agencia de relaciones públicas del Perú en pasar a un modelo 100% teletrabajo, 10 días antes del anuncio de la cuarentena por el COVID-19. Escuchemos, por favor, a Juan Carlos Ruiz Rivas. Muchas gracias, Julio, por esa presentación tan amable y tan concesiva. Bien, la pregunta de esta mañana era un poco cómo había actuado, cómo se había utilizado la comunicación política en el caso peruano, ¿no? Era un poco la pregunta, y ante esa pregunta yo trato de responder con otra pregunta, ¿no? ¿El caso peruano fue un fracaso anunciado respecto a esta pregunta de fondo? Y ahí lo que quisiera es
que respondamos, primero que, o que analicemos tres elementos importantes antes de entrar a responder de fondo. Una pregunta de fondo cuando hablamos de comunicación política es, ¿qué pasa cuando el candidato, ese candidato que participa en un proceso electoral, en donde él es el centro de la comunicación, sus propuestas, gana la elección y se convierte en gobernante, en un gerente público que tiene que empezar a administrar servicios hacia el ciudadano, donde deja de ser el concepto de marca para que la plataforma de sus servicios públicos empiece a tener como audiencia al ciudadano y no solamente a un elector que significa un voto. Una pregunta simple que tenemos que aprender. Y ahí, cuando revisamos por lo menos los últimos 25 años de comunicación gubernamental y de comunicación política, nos damos con algunas señales desde la comunicación gubernamental que no hacen match, que nos siguen haciendo ruido. Una de ellas, por ejemplo, es que en este país, en el Perú, no existe aún una profesionalización de lo que llamamos el DIRCOM, el Director de Comunicación Profesional. El 80 o 90% actualmente de los jefes de comunicación de las oficinas públicas son periodistas. Nunca han estudiado un curso de marketing público o político en su vida. Y una parte de ellos más pequeña, que son los que supuestamente están profesionalizando, son estudiantes o digamos profesionales de la comunicación, de la publicidad generalmente, o de la comunicación estratégica, que vienen desde las universidades o principales universidades del país, pero que nunca han hecho periodismo en su vida tampoco. Entonces ahí tenemos un vacío porque el DIRCOM tiene que ser capaz de juntar estas habilidades en un solo manejo administrativo dentro de una organización pública. Otro gran problema que detectamos en estos 25 años de manejo de comunicación política gubernamental es el siglismo, ¿no? En este país existe, el siglismo se ha convertido en el pan de cada día. O sea, nuestras instituciones públicas no se conocen por el concepto de marca que vendemos de ellos, por un concepto que la gente con la cual se identifique, sino que vendemos siglas. Por ejemplo, el Ministerio de Salud se llama MINSA. Esa es su marca, ¿no? ¿Qué significa MINSA? Absolutamente nada. Uno revisa el diccionario de la Real Academia Española y la palabra MINSA no la va a encontrar jamás. O el Ministerio de Educación, ¿no? Le dicen MINEDU, ¿no? Y entonces revisas la palabra en el diccionario y tampoco existe. Es decir, no significa nada para el público que por lo menos habla en español. Entonces el siglismo se ha apoderado de los conceptos de marca públicos en el país. La publicidad estatal, dicho sea de paso, se confunde como propaganda política. Los gobernantes creen que hacer publicidad estatal significa decir cuántos kilómetros de carreteras hicieron, decir cuánto hicieron por el país, cómo cumplieron sus planes de gobierno, cuando lo que tiene que hacer la publicidad estatal es enseñarle al ciudadano a utilizar adecuadamente los servicios públicos para poder sacarle provecho y beneficio, y no hacer un conjunto de loas y logros acerca de la gestión del gobernante, que dicho sea de paso es su obligación y para eso le pagamos su sueldo con nosotros, con nuestros impuestos como ciudadanos. Y un cuarto tema que es importante, porque esto nos ayuda, va a ayudar a entender lo que viene después, es que la comunicación gubernamental lamentablemente no se entiende aún como una estrategia multicanal y no se entiende aún que tiene que tener foco en el ciudadano. ¿Cómo entendemos esto en la discusión teórica, metodológica respecto al tema? No hay muchos, en Latinoamérica, no hay mucha gente que esté escribiendo y haciendo teoría respecto al tema, pero voy a poner a tres personajes que me parecen importantes y que nos permiten teóricamente entender este proceso para poder entrar en el análisis práctico del caso peruano. Uno de ellos es Roberto Izurieta. Roberto Izurieta es un experto en asesoría política y de campañas en Latinoamérica, está en Estados Unidos, está en el Centroamérica, en algunas campañas también a nivel de Sudamérica. Y Roberto Izurieta, parte de este grupo, además es el asesor argentino que ha estado asesorando al presidente Vizcarra justamente durante el proceso de pandemia y mucho antes, es también de esta corriente. Ellos postulan que el candidato político, el que participa en la elección, cuando gana la elección y se convierte en gobernante, nunca va a dejar de ser un candidato. Y ese político es el que manda antes de ganar la elección, después que ganas la elección y durante la etapa de gobierno. Entonces, toda la comunicación política, dicen ellos,
tiene que apuntar a seguir fortaleciendo al personaje político, al candidato, que por lo tanto en esa lógica nunca deja de ser candidato. El problema de nunca dejar de ser candidato es que cuando te tienes que dedicar a gobernar, te dedicas más a competir o sigues pensando que estás en una competencia, peleando con otros y no construyendo acuerdos, que es lo que necesitas cuando necesitas solucionar los problemas sociales, económicos o políticos de la gente. Otra corriente, y ahí pues tenemos a María José Canel, una española, en donde agarran y dicen, no, le dice a los que están, ¿no? A los asesores políticos, dice, no, esa comunicación política electoral no es la que necesita la institución pública. La institución pública necesita una comunicación política gubernamental, no electoral. Y la gubernamental significa poner como centro, no al candidato o al político que antes fue candidato y ahora gobierna, no. El objetivo es que el centro sea ahora la institución pública que da y que brinda los servicios públicos a la gente. Entonces lo que tenemos que hacer es publicidad, tenemos que dar determinada información de la institución pública, donde la institución pública es el centro de la comunicación y el debate. Entonces, en función de esta discusión teórica entre los que creen que la comunicación política electoral es la que manda, y los que creen que la comunicación política gubernamental o institucional es la que manda, pero ojo, ambos tienen como foco o como centro o el político o la institución pública. Y la pregunta de fondo es, ¿y el ciudadano? ¿Cuándo el foco es el centro es el ciudadano? El que es beneficiario, el que es usuario de los servicios públicos. Y ahí yo quiero introducir a Joan Costa. Claro, si bien Joan Costa viene de la comunicación privada, él es el famoso inventor del concepto DIRCOM, digamos, ¿no? Este director de comunicación que trata de integrar las múltiples facetas que tiene que tener el director de comunicación. Y Costa lo que dice es, oye, vamos con calma, ¿no? Si por algo ha sido exitoso el marketing privado, es porque el foco no está en la empresa ni está en el producto, sino que ambos posicionamientos, tanto el de la empresa como en el producto, están pensados en los pies y en el cerebro del consumidor. Y eso significa que tenemos que pensar o empezar a producir conceptos de marca y a poner o hacer comunicación de los servicios públicos, en este caso privados, pensando en que se identifique con lo que demanda, con lo que quiere o lo que está buscando el ciudadano, en este caso, o el consumidor. Solo paso este pantallazo porque esto nos sirve como marco teórico, metodológico, para empezar a discutir el marco peruano. En esa lógica, la estrategia de comunicación gubernamental permite a dos personajes que se encuentran en la institución pública, que es el político que ganó la elección, y el gerente público de carrera, ese que siempre fue un burócrata y que está acostumbrado a administrar la administración pública, a convivir sin que se maten unos con otros, ¿no? Y ojo, los problemas, porque siempre es una gran tara, yo que tengo, ya colgué los botines públicos hace unos años, pero yo no he vuelto a aceptar cargos públicos, pero durante los 25 años que estuve aceptando cargos públicos, hay una tara, un mito, ¿no? Que cada vez que los políticos tienen problemas de popularidad, de cuestionamientos a la gestión, siempre le echan la culpa a la comunicación. Siempre dicen, uy, son problemas de comunicación. Y la verdad es que no son problemas de comunicación, los problemas son de gestión. La comunicación lo que hace es acompañar el proceso de gestión e informar adecuadamente, con los canales adecuados, esa buena o mala gestión que se da desde el gobierno. Entonces, recordemos como una cosa básica, los problemas no son de comunicación, son de decisiones políticas y de gestión. Otro tema importante es que el DIRCOM público tiene que reflejar la profesionalización de la comunicación gubernamental. Ahora en el país, lamentablemente en el Perú, esto dista o está a años luz de lo que deberíamos tener. No hay DIRCOM público, ni siquiera existe la palabra DIRCOM público o DIRCOM privado como carrera, que es una cosa que deberíamos desarrollar. Este DIRCOM, para mi gusto, en el lado público, debería ser capaz de ver la parte corporativa, reputacional, institucional, por un lado, debe ser capaz de manejar también la parte de generación de contenidos, el gabinete de prensa, los manejos de crisis, entonces tiene que saber de periodismo, al mismo tiempo que tiene que saber de comunicación corporativa o institucional, y al mismo tiempo ser capaz de diseñar políticas públicas, mercadotecnia o investigación adaptada justamente al servicio público.
Suelto eso como tirar. Ahora vamos a la pregunta de fondo, ¿no? ¿Cómo es posible que el Perú, siendo uno de los países que tomó las mayores medidas de prevención, porque nos fuimos a una cuarentena inmediata con el caso cero, fue inmediato, cierra fronteras, todos a su casa, parálisis de la economía, no se junten unos a otros, ¿no? ¿Cómo es posible que 4 meses después seamos hoy, con todas esas medidas de prevención y toda esa rigurosidad, el segundo país en el mundo con los peores resultados de muertos y de contagios? ¿Cómo explicamos eso? Voy a intentar una explicación. El problema es que el presidente Vizcarra y el gobierno del presidente Vizcarra sigue en modo candidato electoral. Es más, nunca salió de él. Entonces, el señor Vizcarra y su gabinete, o los gabinetes, porque son varios ya los que ha cambiado mientras está en el gobierno, y especialmente con la pandemia, no se dio cuenta de que tenía que gobernar. Y que gobernar no significa seguir confrontando, no significa seguir peleando. Le trajo popularidad cuando cerró el Congreso, cuando se enfrentó al fujimorismo, cuando planteó el tema de elecciones anticipadas, cuando planteó la reforma política, cuando planteó la reforma judicial, pero todos elementos no de una construcción o un fortalecimiento de la institución pública en beneficio del ciudadano, sino en beneficio de su popularidad y de salir siempre ganador frente a los, vamos a decir, contrincantes políticos. Eso explica por qué, cuando sucede la pandemia y tenemos que encerrarnos, la única forma o el canal más importante de comunicación del gobierno a la ciudadanía se convirtió en la conferencia diaria que daba el presidente todos los días con sus ministros, contándonos, y lamentablemente tengo que decirlo así, contándonos cómo el virus iba por delante nuestro y nosotros por detrás. No existía además un concepto de marca, o sea, es decir, no desarrollaron un concepto de marca. Y aquí voy a contar un poco una anécdota, porque es personal. Se nos pidió cuando entró el ministro Zamora que lo apoyemos en desarrollar un concepto de marca gubernamental, evidentemente, que les permitiera como gobierno empezar a unificar y a integrar toda una serie de instancias institucionales que estaban fragmentadas y divididas. Y lo creamos en Briemes e hicimos una serie de iniciativas. Ahora les voy a contar rápidamente que lamentablemente como gobierno, Palacio de Gobierno y la Presidencia de Control no dejaron avanzar. Que están haciendo, algunas de ellas recién hoy día, 150 días después de habérselas propuesto. Entonces, claro, con esa velocidad y con esa respuesta muy detrás de cómo avanzaba el virus, evidentemente los resultados son comprensibles ahora. Además, como modo electoral, candidato electoral, el canal ideal para la confrontación es el canal periodístico, la prensa. Y por eso lo más innovador que ha logrado hacer Palacio en esta etapa ha sido hacer conferencias y dilatarlas después, no hacerlas todos los días porque se dieron cuenta que aburrían, sino hacerlas una cada semana y después volver a la conferencia después del Consejo de Ministros, pero no han logrado salir del canal periodístico. El tema publicitario que se les propuso hacer una cosa mucho más intensa y mucho más agresiva, no lo han desarrollado, a pesar de que hace más de 100 días tenían ya un video disuasivo y un video con influencers para empezar a hacer un trabajo de promoción y comunicación. Esta negación de la realidad del gobierno y de, claro, seguir como ellos como el centro de la comunicación es lo que no ha permitido mirar hacia la organización pública para ver de qué manera buscamos sinergias o cambios institucionales que nos permitan cambiar el chip y hacer las cosas de otra manera. Datos de la realidad, es decir, sabíamos que teníamos un sistema de salud fragmentado, desunido. Es más, ahora, y conforme pase el tiempo, yo me acuerdo de las primeras palabras que dijo el ministro Zamora cuando salió a unos medios, dijo, oye, tarde o temprano todos nos vamos a contagiar, dijo, ¿no? O dijo, nuestro sistema de salud está tan desunido y fragmentado que no es que podamos luchar así nomás, o sea, vamos a hacer lo que podamos, ¿no? Pero no fueron capaces de decir que este partido lo íbamos a perder de todas maneras. El objetivo era no perderlo por goleada, ¿no? Que no se convierta en una catástrofe. De alguna manera, las primeras acciones de cuarentena lograron que no muriéramos 100.000 personas en una primera etapa, sino que solo muriéramos 4.000 o 3.000, que fue la primera etapa. Pero conforme se ha ido abriendo el espacio
y dándonos cuenta o no dándonos cuenta de que la informalidad es un rasgo característico de la estructura social, económica y política peruana, al no tener control o regulación sobre la economía informal, sobre ese 80% de economía informal sobre el cual no tenemos control, evidentemente las cifras se nos han disparado y muy probablemente se nos vayan a seguir disparando y salir fuera de control, ¿no? Yo me preguntaba ayer que tenía una conversación con algunos amigos, era, oye, ¿se han dado cuenta de que hasta que estuvo Zamora pasamos de 100 camas UCI a 1.500, a pesar de que quería el objetivo llegar a 2.000? ¿Cuántas van ahora? ¿Quién habla ahora de la cantidad de camas UCI? ¿Quién habla ahora de la cantidad de camas hospitalarias? ¿Quién habla ahora de los... Teníamos un laboratorio en Lima, solo uno que digamos, podía testear las pruebas moleculares. Ahora hay 15, pero ¿cuántos más hay? Entonces, nadie está hablando de la construcción de institución pública, porque ahorita el modo es modo comunicación política electoral, y eso, y sálvese quien pueda, pero acá estamos en campaña electoral. Y la verdad es que la campaña electoral ya empezó en el país. Esta fue la marca que propusimos, y que lamentablemente solo se quedó como una marca sectorial, se quedó en el Ministerio de Salud. El concepto de la salud nos une, era un concepto que buscaba unir al sistema de salud, unir a todos los sectores del gobierno, unir al sector privado, que tiene que ser un actor importante en este caso, por su capacidad logística, que es mucho mejor que la capacidad logística que tiene el Estado, pero que hasta ahorita no logra ser parte de un cuerpo integral. Unir evidentemente a todos los peruanos, porque ustedes saben que la principal forma de combatir la pandemia es la estrategia social, no es la sanitaria. La sanitaria viene después, cuando nos hemos contagiado, porque no supimos ponernos la mascarilla, no supimos lavarnos las manos, no supimos mantener la distancia y nos contagiamos, recién pasamos a la estrategia sanitaria para que ojalá el hospital nos permita no morir. Pero el objetivo inicial es una estrategia social, donde ahí la parte de promoción y prevención de la salud es fundamental. Y donde yo creo que la organización social tiene que empezar a tener otro tipo de participación. Es decir, yo creo que hay que privatizar los sistemas de salud completo, pero no para dárselo a los grandes grupos de poder económico. Lo que hay que hacer es empezar a dárselo a la organización social de base, porque es ahí donde vamos a empezar a resolver problemas reales, porque ellos van a estar comprometidos con su desarrollo. Y obviamente unir también a todas las fuerzas políticas para que pudiesen todos estar de acuerdo, cambie el gobierno que venga, sigamos con una estrategia de consolidación para futuro. Se propuso, me acuerdo, y esto consta además en documentos, como Pacific Edelman, le propusimos al Ministerio de Salud y al gobierno hacer una franja COVID, es decir, obligatoriamente que todos los canales de televisión en simultáneo, desde en la mañana 5 minutos, al mediodía 5 minutos y en la noche 5 minutos, en horarios obviamente premium, dieran información que permita cambios de conducta, cambios de comportamiento en el ciudadano. Esto obviamente no solamente se podía limitar a la promoción y al spot televisivo, sino que tenía que ir acompañado por toda una capacidad de promoción, un desplazamiento de gente del MINSA y del gobierno hacia la ciudadanía para poder hacer que este nuevo comportamiento se convierta en realidad. Hasta ahorita, lamentablemente, no existe una franja COVID y brilla por su ausencia. Se propuso una campaña agresiva de intimidación. Ahorita les voy a presentar el video que se tiene listo hace más de 150 días y lo único que ha hecho el gobierno es ponerlo en redes sociales y nada más, porque había que ser disuasivo por un lado, meter miedo por un lado para que la gente se dé cuenta de lo que significa esto, y por otro lado, que gente con influencia les hable del tema. Y los dos videos están listos hace más de 100 días, pero sin embargo no han visto la luz de una manera agresiva y eficiente como debería haberse hecho. Este es el video que se hizo disuasivo y que solamente quedó en las redes sociales. Se los pongo para que lo tengan como referencia. También nuestro equipo encontró gente jugando una pichanga. Muchos son los casos de incumplimiento a la orden. Lo que hasta el momento es la cifra de fallecidos en nuestro país. Abuelita, ¿te acuerdas cuando te acompañaba al bingo? Estamos haciendo un esfuerzo de llegar a todos los que requieran este apoyo. Un vacilo. Hemos tomado medidas para que puedan utilizarse CTUs. Hoy la cosa está cada vez peor. Ahora disponer de parte del... Hay más contagios. Transportes que están en la... Pero igual seguimos saliendo de nuestras casas. Estamos en una por gusto. donde
por solidaridad tenemos que pensar en los más vulnerables. Ellos ¿Por qué nos cuesta tanto entender? principal atención, los que se merecen la principal atención. Tenemos que pensar en el todo, y eso estamos haciendo con las ¿Por qué creemos que todo esto es un chiste? y al final. Yo estoy seguro. Nos alucinamos vivos. Cada vez más. Pero te juro que todo esto va a pasar, abuelita. Te lo juro. No voy a volver a salir por una estúpida pichanga. Te lo prometo. Perdóname. Perdóname por haber sido irresponsable. Perdóname por haberte contagiado, abuelita. Perdóname por haberte contagiado. Perdóname, abuelita. También nuestro... Lo curioso de este tema es que este video, el gobierno lo tiene en sus manos desde más o menos el 10 de abril. Y no lo ha utilizado como realmente se debe. Este otro lo tuvimos listo a fines de abril, que era justamente el acompañante. Después del miedo, tiene que venir el acompañamiento. Oye, estamos juntos en esto, sigamos cambiando, sigamos comportándonos distintos, estamos unidos en esto. La parte de la barra, ¿no? Oye, sí podemos, el aplauso, ¿no? Y esto un poco iba en esa lógica también. El Perú está en nuestras manos. Hoy demostraremos ser hermanos. La sal nos une por vivir. Por eso unidos vamos a resistir. Por eso unidos vamos a resistir. Médicos, enfermeras, personal de seguridad y limpieza exponen su vida por nosotros. Hoy necesitan de todo nuestro compromiso. Los cuidados y la prevención están en nuestra cancha. Depende de nosotros. Unidos lo conseguiremos porque el Perú está en nuestras manos. Vamos a curar los males en las casas y hospitales. Vamos que juntos podemos. Esa lucha venceremos. Vamos a curar los males en las casas y hospitales. Vamos que juntos podemos. Esa lucha venceremos. El Perú está en nuestras manos. 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 La pregunta de fondo es un problema de comunicación lo que tenemos en el país frente al COVID? Yo creo que no. El problema no es de comunicación, el problema es de gestión, de decisión política, de que existan gestores públicos que se den cuenta que hay elementos de comunicación que los van a acompañar,
que hay expertos en comunicación que les pueden decir cómo utilizar el multicanal, que hay 2 videos que están desde hace más de 100 días, y lo único que produjo Palacio Gobierno, y este gobierno después de 100 días, fue este concepto de marca. Primero, mi salud. Por ti, por mí, por el Perú. A pesar de que 100 días antes tenían, la salud nos une. Y además, si ya tenías la salud nos une, ¿para qué creaste un concepto distinto? Entonces, salvo que hagamos un test de IQ y nos demos cuenta que el desarrollo cerebral de los quienes nos gobiernan hoy día no es el más adecuado, no entendemos los expertos en comunicación cómo es posible que hoy no hayamos hecho más y que no estemos haciendo más. Para concluir, el problema de la comunicación política electoral, de esos que creen que el gobernante tiene que seguir siendo candidato todo el tiempo, que no puede seguir o no puede dejar de ver por sus votos, ¿no? Que es lo más importante, es que su esencia, su naturaleza es de confrontación. Ellos siempre van a estar en competencia si siguen una lógica de modo electoral. Si no nos damos cuenta que hay que cambiar el chip, y que ese modo comunicación política electoral tiene que cambiar a una comunicación política, gestión pública, que es distinto, que busca acuerdos, que busca gobernabilidad, que busca que no nos estemos peleando todo el tiempo, sino que tengamos planes a mediano y largo plazo, difícilmente vamos a tener un panorama diferente al que hoy estamos viviendo, en donde nos hemos convertido en uno de los primeros en la lista en hacer muy malas cosas, ¿no? Dicho esto, gracias por el tiempo y nada, quedo a disposición para las preguntas después de la segunda exposición. Muchas gracias a Juan Carlos Ruiz por estas valiosas reflexiones sobre el panorama que vivimos en nuestro país con relación a la gestión de la comunicación política en Latinoamérica y en Europa en el marco del COVID-19. Ahora vamos a conocer una apreciación sobre este escenario desde la coyuntura que se vive en Europa y diferentes países del mundo. Es un lujo también contar con el especialista José Manuel Velasco Guardado, quien ha sido el primer español y latino en desempeñar la presidencia de la Global Alliance for Public Relations and Communication Management, la Federación Mundial de Asociaciones de Comunicadores y Entidades Académicas, de cuyo comité ejecutivo sigue formando parte como Immediate Past Chair. Inició su carrera profesional en Asturias, como periodista en el diario La Nueva España. Posteriormente, ya en Madrid, dirigió la comunicación de las empresas Renfe, Unión Fenosa y Fomento de Construcciones y Contratas, de cuyos comité de dirección formó parte. Actualmente trabaja como consultor de comunicación, coach y formador. Está especializado en formar a directivos que manejen su liderazgo a través de las habilidades de comunicación. Es profesor de comunicación política y formación de portavoces en la Universidad Antonio Nebrija e imparte clases en diversos másteres y módulos de formación de ISE. Universidad Complutense, Universidad Camilo José de Cela y la Escuela Internacional de Comunicación, entre otras. Los dejo con la exposición del especialista José Manuel Velasco Guardado. Muchas gracias, Julio César, y buenos días a todos. Decía Julio César que empecé mi carrera profesional en Asturias. La imagen que tengo detrás es justo Asturias, que es el norte de España, es el Cabo a Peñas, el segundo punto más al norte de España. Es el piquito del mapa que se ve, en la piel de toro hay un piquito arriba, es ese piquito. Estoy afortunadamente apenas a 15 kilómetros de ahí, pero curiosamente me une a Perú una circunstancia emocional. Una de mis primeras conferencias internacionales fue hace 14 años, cada 15 años o 16, precisamente en la Universidad de San Martín de Porres, cuando presidía Forética, el Foro para la Gestión Ética en las Organizaciones, ¿no? Antes de presidir DIRCON y de formar luego parte de la Global Alliance. Y en esa oportunidad tuve la suerte de cumplir con uno de mis sueños, que era conocer Machu Picchu. Durante mucho tiempo tuve en la pantalla, como fondo de pantalla, esa imagen de Machu Picchu, y una de mis asignaturas pendientes como persona amante del trekking es regresar a Perú, a los Andes, a hacer algunos trekkings interesantes en la zona, ¿no?
Bueno, dada mi perspectiva global, tuve la suerte de haber presidido y seguir formando parte de una organización global que nos ha permitido tener una visión global de cómo se está gestionando la comunicación de esta pandemia en distintas partes del mundo. También, evidentemente, tengo una visión más europea, porque ahí creo que ha habido algunos comportamientos comunes que pueden ser identificados, y finalmente pues la visión de lo que se está haciendo en España, ¿no? Para tranquilidad tuya, Juan Carlos, te tengo que decir que me temo que aquí va a aplicar aquel refrán de mal de muchos, consuelo de tontos, porque algunas de las cosas que has expuesto en tu presentación son comunes a la mayoría de los países del mundo y desde luego aplican para muchos gobiernos europeos, ¿no? Bien, desde la perspectiva global yo quiero apuntar algunos rasgos generales. Rasgos que son comunes y que son fruto de mi observación y de mis conversaciones con mis compañeros de la Global Alliance. En primer lugar, algo que es obvio, que a pesar de que estamos hablando de una pandemia, es decir, de una epidemia global, la responsabilidad de la gestión ha recaído sobre los gobiernos nacionales. De hecho, una de las primeras decisiones que se tomaron fue el cierre de fronteras, de las fronteras nacionales. Quiero apuntar aquí que los organismos supranacionales, como por ejemplo Naciones Unidas o la Organización Mundial de la Salud, han tenido un papel muy, muy residual. Ni siquiera apenas como consejeros de algo que hemos llamado pandemia y que es algo que afecta a todo el mundo. Es decir, ante un desafío auténticamente global que no entiende de fronteras ni de ideologías, la respuesta ha sido local. Cuando esto ha ocurrido a lo largo de la historia, ha producido un fortalecimiento de los gobiernos que estaban en ese momento gestionando ese tipo de crisis. Tengo mis dudas al respecto por algo que apuntaré a continuación, ¿no? Esa medida, primer rasgo global, es que la globalización, entendida como un fenómeno político, no como un fenómeno comercial o en lo que se refiere a Internet, pues ha sufrido o puede sufrir un retroceso. De hecho, se ha abierto un debate sobre la importancia de que la industria nacional tenga capacidad de producción en determinados sectores y que no seamos tan dependientes de otros países, en este caso concreto, del país que fue el origen de la pandemia, como era China, que produce el 20% de los bienes que se consumen en el mundo, ¿no? Segundo, ni el mundo ni los estados nacionales estaban preparados para gestionar una pandemia, pero es que no es la primera. Dice, bueno, es que es la primera vez que ocurre en el mundo. No es la primera vez que ocurre en el mundo. Probablemente es la primera pandemia, la primera epidemia convertida en pandemia de la que tenemos una noción global. O sea, tenemos una comunicación global de esa pandemia. Pero quiero recordar que entre el año 1918 y 1920 se produjo la mal llamada gripe española, que por cierto lo que tuvo fue un problema de comunicación porque se gestó en Estados Unidos y llegó a Europa a través de las tropas que desembarcaron para participar en la Primera Guerra Mundial. La llamada gripe española produjo el fallecimiento de entre el 2 y el 5% de la población mundial. Es decir, que estaríamos hablando de estos casos tendrían que morir del orden de 300 millones de personas para que pudiese ser el fenómeno comparable a la gripe española de principios de siglo, ¿no? Aquí lo que se ha descubierto es que en estas circunstancias lo que necesita son buenos gestores. No se necesita políticos que hagan política, sino políticos que hagan gestores. Y hemos apreciado un déficit de gestión importante. En el caso de España se cometieron algunos errores en la compra de materiales básicos o se tardó en la compra de materiales básicos para la protección del personal sanitario, que fue fundamental o que tendría que haber sido fundamental para el control del desarrollo de la epidemia. Tercer rasgo global que quiero poner de manifiesto es que se está produciendo un debate más o menos soterrado entre salud y economía. ¿Por qué digo soterrado? Porque a nadie se le ocurre públicamente poner en duda que la salud va por delante de la economía. Pero luego, sin embargo, algunas políticas nacionales están poniendo la economía por delante de la salud. El caso más claro es Estados Unidos y Donald Trump, ¿eh? Primero América, pues primero también la economía. Esa actitud, por cierto, fue copiada por Boris Johnson en el Reino Unido, que luego pues no tuvo más
más remedio que recular, no solo por las cifras de la epidemia en el Reino Unido, por el impacto en la economía británica, sino porque él mismo tuvo que ser hospitalizado después de haber cogido el virus, ¿no? Ese debate, estamos hablando de cifras además de cifras de caída del PIB muy importante, la Unión Europea en un trimestre el 12%, España el 18% y el Reino Unido una caída del Producto Interior Bruto, el valor bruto agregado del 20%. Son cifras muy importantes que van a tener consecuencias económicas muy graves para muchas personas. Yo creo que este debate no va a girar en torno a si salud o economía, porque es un debate que públicamente no se puede sostener, sino en cuánto hay que invertir en sanidad para que no se pare la economía. Creo que es la discusión que vendrá pendiente. Siguiente rasgo común, también un poco soterrado, todavía no ha aflorado, pero creo que va a ir aflorando con más fuerza, es sobre los límites de la libertad. Muchas de las medidas adoptadas suponen un recorte de las libertades. En España, los gobiernos regionales, que son aquellos que tienen la competencia después de que haya terminado el periodo del mando único por parte del Gobierno Central, del Ministerio de Sanidad, acaban de decretar y ha entrado hoy en vigor la prohibición de fumar en espacios públicos, allí donde no se pueda mantener la distancia de seguridad de 2 metros. De una forma práctica, la prohibición de fumar, porque no vas a estar midiendo si estás en un bar o en un restaurante dónde están esos 2 metros de diferencia. También hay una preocupación creciente, yo creo que es compartida no solo en España, sino en Europa, sobre el alcance de las aplicaciones que permiten el rastreo de los contagios, el rastreo del coronavirus, ¿no? Los famosos radares. Crece una inquietud que ya era persistente sobre el uso de la información y hacia dónde, hasta cuál puede ser el límite en el uso de esa información, aunque ahora esté al servicio de una causa noble como puede ser el control de la pandemia, ¿no? Aquí la gran pregunta que aflora es cuánto se va a saber de nosotros y quién es esa persona que va a saber de nosotros. No nos engañemos, una de las grandes batallas comerciales, no solo comerciales, geoestratégicas que se está produciendo en el mundo es entre China y Estados Unidos, y ahí el 5G pues es una variable importante y explica algunas de las decisiones graves que ha tomado Estados Unidos con respecto a China por el temor a que el grado de avance de China en el mundo del 5G le permita un espionaje a los ciudadanos de otros países. Siguiente característica común es que va a crecer la desigualdad. La pandemia va a producir un efecto de aceleración sobre el crecimiento de la desigualdad. Ese era un fenómeno que hasta hace 10, 15 años estaba limitado a las economías emergentes o las economías no desarrolladas, pero ahora ese crecimiento está produciéndose en las economías desarrolladas desde hace 15 años y yo creo que el COVID va a producir una aceleración en ese sentido. De hecho, el Banco Mundial estima que en el año 2020, después de muchísimos años de reducción de la pobreza, puede crecer la pobreza en el mundo, ¿no? Lo cual es un indicador tremendo. Bueno, quizá como sabéis, el gran debate que hay en el mundo de la economía, sobre todo entre los premios Nobel, es si hay que atacar la desigualdad o hay que atacar la pobreza. Unos son partidarios de atacar la desigualdad y eso dicen que conduce a una reducción de la pobreza, otros son partidarios de atacar la pobreza para reducir el índice de desigualdad. Y curiosamente aquí, durante la pandemia, han aparecido dos elementos que pueden ser o no aceleradores de esa desigualdad. Una es la digitalización y otra es la capacidad de la educación pública, de la escuela pública, para asumir el golpe provocado por el confinamiento. El gran debate que se está produciendo en España en estos momentos es la vuelta al cole, para la que quedan apenas 2 semanas y media, y todavía no se sabe claro si se va a volver o no volver, y sobre todo con qué garantías y cuándo va a producirse ese regreso, ¿no? Se va a notar la desigualdad entre aquellos niños, por ejemplo, que han tenido un buen acceso a Internet o una tableta para seguir las clases, para hacer deberes, y a los que no lo han tenido. Y se va a notar todavía mucho más la desigualdad entre aquellos niños a los que los padres
han tenido una cultura digital suficiente para ayudarles en este proceso durante el confinamiento, y aquellos padres que no tenían la cultura suficiente para ayudarles. Y por lo tanto, toda la responsabilidad recayó en los profesores. Y finalmente, para acabar esta parte, y hablando de comunicación, pues se ha disparado la producción de bulos y de fake news, ¿no? En España hay un periodista muy conocido, Iñaki Gabilondo, que dice que la frivolidad nos hace gracia hasta que nos afecta. Cuando nos afecta ya nos hace menos gracia, ¿no? Bueno, aquí la frivolidad, pues las fake news y los bulos referidos a personajes públicos o a gente del corazón, pues si este se divorcia, si este tiene un novio, una novia, pues bueno, forma parte del gossip, parece entretenido y divertido. Cuando la falta de rigor informativo, cuando los bulos se centran en la salud, eso ya deja de ser entretenido y empieza a ser preocupante. Empieza a ser preocupante. Este fin de semana en Madrid hubo una manifestación a la que acudieron entre 3.000 y 5.000 personas, pues bueno, promovida entre otros personajes públicos por el cantante Miguel Bosé, contra el uso de la mascarilla. Son las mismas personas que piensan que esto es una confabulación de los poderes fácticos para no se sabe qué, porque al final todos estamos afectados por ello, ¿no? Es la famosa teoría de prefiero pensar o creer en la teoría de la conspiración antes que seguir las directrices públicas. 5.000 personas en una manifestación pidiendo que no se use la mascarilla. Me parece el colmo de la ignorancia y el colmo del bulo, porque esas personas al fin y al cabo creen en algo, y creen en algo que está circulando en buena medida por las redes. Desciendo un nivel y abro una ventana, una pestaña sobre el continente latinoamericano. Aquí he pedido ayuda a mi antiguo equipo de comunicación de Unión Fenosa, que está en distintos países de Latinoamérica, para que me den... Les hice una pregunta muy sencilla. Dice, oye, ¿qué han hecho bien los gobiernos o qué se ha hecho bien desde el punto de vista de comunicación política y qué se ha hecho mal? Me han contestado de Colombia, de Panamá, de México, de Guatemala y de Nicaragua. Bueno, y he sacado algunas conclusiones. La primera es que Latinoamérica pues, ha demostrado que una vez más es un mero concepto geográfico, que solo sirve para los libros de texto, porque la gestión del coronavirus ha sido muy diferente en los distintos países. No hay un rasgo común que defina la gestión del coronavirus ni la comunicación política asociada al salvo el protagonismo de los gobiernos nacionales, de los estados, en el ámbito de la gestión, ¿no? En segundo lugar, sí se nota el populismo, y el populismo es, yo creo que en estos momentos es el virus político más pernicioso que afrontamos. Claros ejemplos: Bolsonaro en Brasil, todavía ayer en un acto público sacado a hombros después de haber sufrido sido parte de la epidemia. López Obrador en México, país que por cierto no tiene ningún tipo de subsidio económico o ayuda, y como ocurre en Perú el porcentaje de economía formal es muy alto. O Daniel Ortega en Nicaragua. En Nicaragua formalmente todavía no existe la pandemia. Se habla de una insuficiencia respiratoria. Es de lo que se habla en Nicaragua. Incluso desde el gobierno todavía se alientan determinadas reuniones públicas para celebrar no se sabe qué. Es decir, que ha habido una serie de comportamientos irresponsables, digámoslo así, irresponsables por parte de autoridades públicas. Dado el nivel educativo medio de estos países y cuando estás en una situación difícil tiendes a creer, tienes dos opciones: o ponerte en el peor de los escenarios o ponerte en el mejor de los escenarios. Como los políticos dibujaban el mejor de los escenarios, pues es fácil ponerse en el mejor de los escenarios, y eso ha contribuido a que en algunos países, como por ejemplo Brasil, esté absolutamente están desatados los contagios. Luego, en el caso, quiero remarcar que en el caso de Colombia, en línea con lo que decía Juan Carlos, la comunicación de un asunto de gestión, un asunto de salud pública, está absolutamente mezclada con la comunicación política,
con la situación del anterior presidente de Álvaro Uribe, que en estos momentos está detenido en su casa por el inicio de una investigación criminal en el que se le acusa de soborno y de fraude procesal, y enfrente pues tiene un conglomerado de fuerzas de izquierdas, y en medio pues queda la gestión de la pandemia. Bueno, no puede salir bien, es que no puede salir bien cuando tu objetivo no es un objetivo de salud pública. Y finalmente voy a hablar de España. Bueno, España no tiene malas cifras ahora. Hoy le preguntaba al presidente de una multinacional farmacéutica que me ayudase a forjar criterio por qué tenemos malas cifras después de haber tenido una política muy estricta en términos de confinamiento, ¿no? Y una cierta disciplina de la población. Me daba dos razones. Primero, porque se están haciendo muchos tests. Es verdad que todavía no se está produciendo una presión sobre la capacidad de los hospitales como se produjo en los meses de marzo, abril y mayo y poco de junio. Es decir, que es un buen indicador. Es decir, se están creciendo mucho, no tanto los contagios como la identificación de personas que portan el virus, muchas de las cuales son asintomáticas. Eso es porque se están haciendo muchas más pruebas, muchos más test. Y en segundo lugar, porque ha llegado el verano, somos de cultura mediterránea y es difícil que dejemos de juntarnos. Un dato muy importante: la edad media de personas diagnosticadas con el coronavirus durante el confinamiento, que duró hasta el 21 de junio, era de 55 años. La edad media de los casos en estos momentos está en torno a 30. Quiere decir, y además un porcentaje muy alto son asintomáticos. Quiere decir que son fruto de reuniones sociales de jóvenes pues, que no le tienen suficiente miedo al virus, y lo cual indica que, por cierto, hay un fallo ahí de comunicación, es no hacer más responsables a los jóvenes. El vídeo que veía, el segundo vídeo que utilizó Juan Carlos, me parece muy ilustrativo y muy bueno. Lo necesitaríamos en España para decirle a los jóvenes que no jueguen con fuego, porque estamos ante una situación complicada, ¿no? En un primer momento, estamos hablando del mes de marzo, el gobierno tuvo la tentación de hacer de esto de un relato político. Ahora que está de moda el relato político, todo es relato. Antes lo llamábamos contar historias, lo llamamos narrativa, relato, storytelling. Bueno, tuvo la tentación de convertirlo esto en un relato político. Y rápidamente se dio cuenta de que los acontecimientos le iban a desbordar la capacidad política de construir un relato. ¿Qué hicieron? Y yo creo que hicieron bien. Después de darle protagonismo a los políticos, le dieron protagonismo a los técnicos. Es decir, utilizaron portavoces, lo que llamamos portavoces de bata blanca. El portavoz más conocido en España, que es Fernando Simón, el coordinador del área de emergencias del Ministerio de Sanidad, que por cierto no tenía competencias, las competencias estaban transferidas a los gobiernos regionales, aquí denominados comunidades autónomas. Hubo que recentralizar esas competencias y crear un mando único. Bueno, pues ese portavoz había sido famoso y lo había hecho muy bien durante la crisis anterior sanitaria, que fue la del ébola, que fue hace unos años. Claro, con una gran diferencia. El ébola en España detectó 2 casos. Aquí estamos hablando de miles y miles de casos y ya, desgraciadamente, de miles de muertos. Pero creo que en ese aspecto el gobierno se dio cuenta de que tenía que tener un discurso técnico y que tenía que gestionarlo como lo que es exactamente, como una emergencia sanitaria. Cuando el principal portavoz de este proceso, Fernando Simón, empezó a perder su credibilidad, la credibilidad que tenía como portavoz técnico, que por cierto, como bien sabes, Juan Carlos, en el barómetro de Edelman, que se presenta todos los años en Davos, sigue apareciendo como la persona de más credibilidad, el experto técnico, ¿no? Entonces aquí se acudió al experto técnico. ¿Cuándo ese experto técnico empieza a perder credibilidad? Cuando empieza a emitir opiniones políticas. Cuando se ve forzado por el gobierno a hacer determinadas manifestaciones que exceden su capacidad técnica. Y dice, por ejemplo, que él no hubiese impedido ir a un hijo
a la manifestación del 8 de mayo, manifestación de reivindicación del feminismo, que parece que pudo ser un foco de contagio. Y si no lo fue, la gente cree que lo fue, porque estábamos en el mes de mayo y se juntaron miles de personas en Madrid, ¿no? Bueno, pues creo que algunos errores de ese tipo, de utilizar ese tipo de juicios, hacer ese tipo de valoraciones, pues lo que hicieron fue que perdiese su credibilidad, que está basada en su aspecto técnico. De hecho, durante mucho tiempo, el gobierno español, cuando justificaba una decisión, decía que estaba basada en las recomendaciones de un comité de expertos. Luego se descubrió que no existía ese comité de expertos, lo cosa, por cierto, a mí me parece un escándalo, ¿no? Tú hayas estado apelando a un comité de expertos y luego cuando alguien pregunta, oiga, ¿quién forma el comité de expertos? Pues primero no te lo digan, luego dudan y luego resulta que finalmente no ha habido tal comité de expertos o que ese comité de expertos no ha tenido la formalidad necesaria para poder decir que tienes un comité de expertos. Pero pensemos ahí que el propio gobierno se dio cuenta de que tenía que gestionar esto desde una perspectiva técnica, del portavoz técnico, y entonces justificaba sus decisiones apelando a la existencia de un comité de expertos, ¿no? Creo que algo que se hizo bien fue una comunicación pública basada en dar recomendaciones generales a la población, generales en cuanto al uso de las mascarillas, en cuanto al respeto del confinamiento y en cuanto a medidas higiénicas que había que aplicar durante el confinamiento y después del confinamiento. Es verdad que se ha producido una relajación, pero yo sigo observando cierta disciplina. Yo estoy en Asturias, que es la región de España en la que menos incidencia o menos rebrotes se están produciendo. Fue la primera región de España declarada libre de COVID, lo cual me pareció un titular excesivo, ¿no? Porque estaba claro que no lo era. Y aún así, para ver una persona por la calle sin mascarilla pasa mucho rato. Así que yo creo que se está respetando bastante. Otra cosa son las reuniones sociales, donde ya es mucho más difícil o ya es más complicado mantener la distancia de seguridad, ¿no? Otro elemento político, pero ese es consustancial a España y yo creo que ocurre menos en otros países, aunque curiosamente en Estados Unidos hemos visto algo de eso, es las diferencias de criterio entre los gobiernos regionales y el gobierno central. Además, las competencias en sanidad están transferidas, también están transferidas en educación y estamos asistiendo a criterios diferentes en función de los distintos territorios de España. Y España no es tan grande como para justificar 17 criterios diferentes que son los de las comunidades autónomas, ¿no? Y ahí sí que hay un cierto cuestionamiento de la falta de una autoridad central, que lo hubo durante el confinamiento, y que tome decisiones que apliquen para el conjunto del Estado, ¿no? Y finalmente, la gran incertidumbre que tenemos en estos momentos y donde se está centrando toda la comunicación política con alguna polémica es la vuelta al cole. Ya me refería antes a ella. Los colegios que tienen un cierto grado de autonomía, las escuelas públicas y privadas, pero sobre todo las públicas, no están recibiendo instrucciones claras. Pues no nos engañemos. ¿Por qué no están recibiendo instrucciones claras? Porque ni siquiera el gobierno sabe lo que va a ocurrir cuando los niños vuelvan al cole. No sabe si se va a producir un contagio general, no saben cuántas pruebas tienen que hacer y desde luego son conscientes de que después de tantos meses con los niños en casa empieza a convertirse, no lo llamemos un problema, pero desde luego un desafío para los padres que trabajan, lo cual tiene muchas implicaciones en el mundo laboral, ¿no? Bien, hasta aquí es mi repaso de lo que he visto desde una perspectiva global, algunos ejemplos de la realidad latinoamericana. En el caso de Perú, Juan Carlos lo ha explicado, creo que lo ha explicado con mucho detalle, y un poco sobre la situación en España, ¿no? Una de las claves de la comunicación ahora, no solo de la comunicación, de la gestión, y la comunicación tiene que acompañar a esa gestión, es reaccionar con mucha rapidez a los acontecimientos, porque estamos en un muy corto plazo y con muchas incertidumbres abiertas. Muchas gracias, José Manuel Velasco, por estas valiosas reflexiones también, ¿no? Sobre la mirada global de la pandemia, ¿no? En donde creo acertadamente has
has mencionado que es desde el punto de vista político, ¿no? Este retroceso en los procesos de globalización se han visibilizado con el manejo de la pandemia, ¿no? Y el papel de los organismos internacionales, bastante tibio quizás, y que cada país, cada continente ha tomado un rumbo diferente, ¿no? También ambos especialistas han reconocido que existe principalmente un problema de gestión política, gestión de las autoridades, y por ende la comunicación tiene que verse afectada también, ¿no? Por quienes toman las decisiones, aparentemente no lo estarían haciendo de manera adecuada, ¿no? Retomo también mucho lo que se ha dicho, ¿no? El profesional de comunicación tiene todas las competencias y capacidades para poder desarrollar campañas que acompañen los objetivos de prevención y contención de la pandemia, y las evidencias han sido mostradas acá, incluso por Juan Carlos, y comentadas también por José Manuel. Sin embargo, hay pues en las entidades públicas una visión muy de intereses particulares, no hay una visión del Estado como, ¿no? De lo que deben ser los servidores públicos. Los comunicadores, bueno, están al servicio de la organización, sea privada o pública, ¿no? Y creo que el resultado en cuestión de comunicación está afectado pues por estas decisiones. Solo quería retomar lo expuesto acá y subrayar el rol que podría tener la universidad en general, ¿no? Ante este escenario, ¿no? De un espacio de formación en el profesional de las comunicaciones, no solo en el conocimiento y de todos los ámbitos, ¿no? Periodístico, publicitario, relacionista público, ¿no? Sino también consolidar la formación en valores éticos, ¿no? Para que pongan al servicio toda su profesionalidad en todos estos desafíos que tenemos, ¿no? También han mencionado no solamente el tema concerniente a la comunicación política, ¿no? Sino a la comunicación desde el punto de vista de las instituciones, y también contrarrestar a este gran enemigo que son las noticias falsas y los bulos. Nuevamente gracias a los expositores, y a continuación quisiera pasar algunas preguntas que han formulado los participantes en el chat. Primero tengo una pregunta aquí para Juan Carlos Ruiz. Juan Carlos dice, me parece muy oportuna la mirada al DIRCOM, y que este sea un DIRCOM público, como lo mencionaste, con una mirada 360, pero la realidad de muchas instituciones estatales no permite contar con el recurso humano necesario en las oficinas de comunicaciones, además de desviar el cumplimiento de su labor a otros temas netamente administrativos. ¿Cómo podría prepararse un escenario para que este profesional de las comunicaciones pueda ejercerse como DIRCOM público en las instituciones? Muy sencillo, cambiando la norma. Es tan simple como eso. Es decir, hoy existen tal cantidad de instituciones públicas que, claro, la estructura orgánica de estas instituciones no permite o no adecúa el perfil de esos funcionarios a profesionales que tengan que ampliar obviamente el espectro, que tengan conocimiento de investigación, que tengan conocimiento de gestión pública, que tengan conocimiento periodística o que tengan conocimiento en comunicación estratégica. Lo que hay que hacer es ampliar la norma. Es tan simple como cambiar una norma, es decir, un término de referencia en donde se amplíe para que justamente gente con experiencia empiece a ejercer esas competencias dentro de la organización pública. Eso es uno. Desde el sector privado y desde el sector público, llámese universitario, debemos empezar a profesionalizar ese perfil para adecuarlo justamente a la organización pública. Además, no solamente servirían para la organización pública, también para las privadas. Es decir, esta misma deficiencia de ausencia de DIRCOMs, que con ese componente multidisciplinario, no existe ni en el Estado
y tampoco existe en el sector privado. Y por eso el sector privado ahorita tiene graves deficiencias y graves problemas para hacer asuntos públicos porque no sabe cómo sentarse con la organización pública, por lo menos en este país, para poder convenir cuál es la mejor estrategia, ¿no? Hoy día, o sea, por ejemplo, y lo comentaba bien José Manuel, o sea, países como Chile o como Colombia, cuando inician su cuarentena, no se les ocurrió por ningún lado paralizar, por ejemplo, la construcción. La construcción en Latinoamérica, en general, por lo menos la formal, no la construcción informal, sino la formal, es conocida en el mundo por tener los estándares sanitarios o de seguridad y salud en el trabajo más altos, porque generalmente la norma exige eso para trabajadores de construcción civil que están todo el día con el torso desnudo, que están todo el día subiendo y bajando pisos. Entonces es una actividad muy regulada, en general en Latinoamérica y en el mundo, y con esos altos estándares, a Chile y a Colombia, por ejemplo, no se les ocurrió paralizar la construcción. En el Perú lo paramos en seco, ¿no? Y reactivarlo, por ejemplo, los genios de la política estaban pensando que ponerla en la fase 4, o sea, si hubiese seguido en la fase 4, la construcción probablemente se abriría en enero o febrero. Y uno de los grandes problemas, y eso justamente lo tiene que empezar a pensar un DIRCOM, alguien en una organización, uno de los grandes problemas, y lo decía bien José Manuel, es, oye, ¿cómo hacemos que esta combinación entre economía y salud se integre y sea exitosa? O sea, no es uno u otro, son los dos, no hay otra. La nueva normalidad nos obliga a que tengamos que pensar en ambos esquemas a la vez. Si paralizamos la economía, dejamos de generar recursos que van a financiar la salud pública, porque la salud privada, por lo menos en el Perú, es mínima, no soluciona la vida de nadie. Debemos, entonces, no puedes agarrar y tapar la economía y decir, no, la economía no, y ahora vamos a priorizar la salud, que lamentablemente fue lo que se hizo en el Perú. Y el otro lado es irracional también, oye, vamos a priorizar, al estilo Trump, vamos a priorizar la economía y la salud, ya sálvese quien pueda, ¿no? O sea, eso no es pues, una gestión racional, lo que tenemos que buscar es un equilibrio. Y ese equilibrio significa testear, investigar, tener información de cómo va ese avance. Y significa también tomar decisiones, hacer estrategias, hacer planes de acción. Pero lo más importante, y es algo que no ocurre en este país, y como bien decía José Manuel, tampoco ocurre en otros, tenemos que hacer que las cosas sucedan. Y hacer que las cosas sucedan no se dan porque yo agarro y como el presidente de la República salió en su discurso el 28 de julio, y no sé si fue su inconsciente o qué, pero agarró en un momento el discurso y dice, declaro que el país será exitoso frente a la pandemia del virus, ¿no? Como si su decreto, como si su declaración hiciera que la realidad se transforme. Y eso no es así. Necesitamos gente que sea capaz de hacer que las cosas ocurran en la realidad para que el discurso político, cuando se desconecta de la realidad, no quede pues como una visión esotérica o fantasmagórica o idiota, por decirlo de alguna manera, pero nadie se atreve a decirle al presidente que está calato, ¿no? Entonces, nadie se atreve, ¿no? Eso es un tema que el DIRCOM es esa persona, es ese personaje que la organización es el que le tiene que decir al líder político que estás calato. O hay que vestirte de esta manera, o hay que decir las cosas de esta manera, porque no puedes mentir, sino que tienes que decir la verdad. Puedes no decir toda la verdad, pero algo tienes que decir. No sé si eso responde a la pregunta, Julio. Ok, Juan Carlos, sí, yo creo que sí, de todas maneras, muchas gracias. Pasemos a una pregunta ahora para José Manuel. Dice, es cierto que esta pandemia nos agarró de sorpresa a todo el mundo, pero al igual que las organizaciones que tienen un manual de prevención de crisis, los gobiernos no deberían tener un plan previo que los guíe en posibles situaciones de crisis como la actual. ¿Cómo es la gestión en los gobiernos respecto a ellos, desde tu opinión? Sí, respecto a la pregunta anterior, me gustaría decir que uno de los problemas que tiene el DIRCOM público es que no se comporta no porque no quiera, sino porque se lo imponen sus jefes, no ser un DIRCOM público, sino ser un DIRCOM político. A modo de anécdota o de ejemplo, una persona que llevaba la comunicación de un famoso alcalde en España, cuando yo era presidente del DIRCOM, porque teníamos este discurso del DIRCOM público, de la profesionalización del DIRCOM público, es decir, el DIRCOM
que está al servicio de una institución que está representada por un político, pero ese político puede cambiar, la institución no cambia, ¿no? Una mayor vocación de servicio a los ciudadanos. Y entonces recuerdo que tuvimos una comida con ese alcalde, que luego fue ministro además, y le dijimos, le sostuvimos este argumento. Digamos, gente de empresas y de empresas grandes españolas que nos sentíamos en ese grupo, nos sentíamos empoderados para decirle eso, ¿no? Y nos contestó textualmente, o sea, me estáis pidiendo que yo a mi DIRCOM le permita hacer comunicación con la oposición que me critica. O sea, no era capaz de separar la institución de su carrera política, ¿no? En línea con la visión del político que está en permanente estado de candidatura electoral. Y ahí no hemos logrado, me temo que hemos avanzado muy poco en los últimos tiempos, incluso probablemente hemos retrocedido. Yo no observo una profesionalización del DIRCOM público, pero insisto, no porque los profesionales no quieran, sino porque sus jefes no les dejan y les recuerdan quién manda. ¿Qué ocurrió, por cierto, con esa persona, con esa DIRCOM, cuando el famoso alcalde dejó de ser alcalde? Que se quedó sin trabajo. Porque su posición era absolutamente dependiente de un criterio de confianza. No estaba al servicio de la institución. Creo que ahí una de las ideas que dice Juan Carlos es efectivamente cambiar la norma, hacer que las contrataciones de los DIRCOM públicos estén sujetas a determinados criterios y no dependan exclusivamente del criterio del capricho, del criterio de confianza del político de turno. Y segundo, creo que también tiene que empujar el DIRCOM público desde dentro. Y tiene que empujar pensando que su futuro no puede depender exclusivamente de una persona. Tiene que depender de sus capacidades profesionales. En los dos territorios hay que avanzar. Respecto a la segunda pregunta, bueno, voy a contestar de una forma muy práctica. Yo he estado en 3 grandes empresas españolas, 2 de ellas multinacionales. En todas había manual de crisis, un libro así, de grande, de gordo, que aparentemente contemplaba todas las hipótesis, y tengo que ser sincero. ¿Cuántas veces lo abrí? Julio, Juan Carlos, ¿cuántas veces creéis que me he enfrentado en mi vida? Pues fijaros, en una empresa pública como Renfe, accidentes, huelgas, en una empresa de energía, cortes de energía, en una empresa de construcción, fallecimientos, huelgas, ERES, expediente de regulación de empleo. ¿Cuántas veces creéis que abrí el manual? Voy a ser sincero, ninguna. ¿Por qué no abrí el manual? Pues no porque no fuese útil, no estoy diciendo que no se deban tener previstos manuales de crisis. Pues no, porque lo importante del manual era lo que no estaba escrito. Lo importante del manual era el protocolo, la forma en la que tenías que actuar para hacer frente a una situación. Y había una grandísima diferencia entre unas circunstancias y otras. Lo que marcaba la línea entre el éxito y el fracaso era, en el caso de crisis, es que la comunicación estaba desde el primer momento en el comité de crisis o no estaba. Si estaba en el comité de crisis no hacía falta el manual. Si no estaba en el comité de crisis tenía que recurrir al manual para recordarle a la estructura de la organización que tenemos que hacer esto. Pero si estaba en el comité de crisis, su criterio acompañaba las decisiones de gestión que se pudiesen tomar. Si no, no estaba. Y ese era el elemento, desde mi punto de vista, determinante, mucho más importante que el hecho de tener un manual. ¿Tienen los gobiernos un manual de crisis? Los gobiernos tienen decenas de manuales de crisis que contemplan hasta un caso de explosión nuclear o de guerra nuclear. Lo que creo que ocurre es que no incorporan a la comunicación como un criterio fundamental a la hora de tomar decisiones de gestión. Yo no digo que la decisión tenga que venir determinada por el criterio de comunicación, pero sí que el criterio de comunicación tiene que ser uno más a la hora de tomar las decisiones. Tienen un componente operativo, tienen un componente económico y tienen un componente político también, no nos engañemos, y también tienen que tener un componente de comunicación, ¿no? Entonces, en general, los comunicadores en el mundo de la comunicación política no están en esa primera línea de fuego de toma de decisiones. Están luego, pero no en la línea de toma de decisiones. Tú sabes ahí, y simplemente complementando lo que dice José Manuel, nosotros, como parte de la práctica usual que tenemos en Pacific Edelman,
no ofrecemos el servicio de manual de crisis si no va acompañado de prácticas de simulación de crisis. Porque si no va acompañado de la simulación, jamás van a vivir la experiencia y no van a saber si el papelito sirvió para algo o no, porque como bien dijo José Manuel, reciben su manual, lo guardan en la carpeta, antes era escrito, ¿no? Se guardaba en el cajón y nunca lo revisaban, evidentemente, porque no tenían tiempo para revisarlo. La única manera de revisarlo es poniéndolos como una simulación real y enfrentándonos a una crisis que obviamente los va a llevar a un límite de incompetencia que van a tener que resolver, ¿no? Solo como complemento. Sí, totalmente. La crisis más importante a la que yo me enfrenté en mi vida laboral, tan grave y tan distinta que no puedo hablar de ella, a pesar de que han pasado muchos años, no estaba recogida en el manual. Esa circunstancia concreta no estaba recogida en el manual. Sin embargo, creo que la gestionamos muy bien. ¿Por qué? Uno, porque yo estuve desde el minuto 1 en el comité de gestión de esa crisis, y porque más que aplicar un manual, apliqué un protocolo muy, muy básico. Era, tenemos que anticiparnos, tenemos que ir por delante de los acontecimientos, los componentes humanos van por delante de otro tipo de consideraciones, y el tercero, tenemos que ser lo más transparentes posibles. Y bueno, salimos al paso y salimos razonablemente bien. Pero es curioso, de un manual así, esa circunstancia concreta no estaba recogida en el manual. Increíble, ¿no? Como probablemente la pandemia tampoco lo estaría en muchos documentos, en instituciones privadas y públicas, ¿no? Pasamos a una pregunta para Juan Carlos. Dice, mencionaste que las entidades públicas se rigen por las llamadas siglas, ¿no? MINSA, Minedu. Me gustaría saber cuál podría ser una propuesta para nombrarlas o llamarlas, ¿no? Desarrollar conceptos de marca, es decir, por ejemplo, nosotros hemos desarrollado conceptos de marca para el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, ¿no? O sea, por ejemplo, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento tiene 3 conceptos a posicionar. O posiciono la vivienda, o posiciono la construcción, o posiciono el saneamiento. Entonces, el líder político decide, de acuerdo al plan concreto que iba a desarrollar, decir, oye, ¿sabes qué? Mis 5 años de gobierno los voy a dedicar al tema de la vivienda. Y cuando se creó el Ministerio de Vivienda, se creó como eso, vivienda. Ese es el concepto que aparece, y abajito aparece Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Y así nació. O, por ejemplo, el Ministerio de Trabajo. Nosotros encontramos las siglas MINTRA. Todo el mundo conocía el Ministerio de Trabajo como MINTRA. Y nosotros hace 5 años cambiamos el concepto por trabajo. Y si tú ves la marca ahora que se expresa en el logotipo, la gente habla de trabajo, trabajo, trabajo. Ahora, por ejemplo, el posicionamiento que quiere el Ministerio de Trabajo es generación de empleo, que es el otro viceministerio, ¿no? Es trabajo y promoción del empleo. Podrían tranquilamente cambiar el concepto y variarlo si fuese necesario. Finalmente, el nombre completo, que es Ministerio de Trabajo, ¿no? y Promoción del Empleo, sigue abajo. Pero es un tema que, así como es dinámico en el mundo privado, tenemos que hacerlo dinámico en el mundo público también. Los conceptos los vamos jugando con ellos, posicionamiento. No porque sea el Estado, significa que tenga que ser anquilosado, eterno, aristocrático. Los estados modernos tienen que ser tan dinámicos como las empresas modernas. Y tenemos que ir hacia ellos. Y las marcas son dinámicas cada vez más. Entonces, simplemente hay que eso, convertir y desarrollar conceptos que queramos posicionar. Obviamente no los voy a estar cambiando cada 6 meses, ¿no? Tienen que ser conceptos que duren pues, por unas etapas y periodos de tiempo. Pero cambiarlos a palabras que la gente conozca y que por lo menos aparezcan en el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, ¿no? Por lo menos, ¿no? Hasta la jerga, si no. Ok, Juan Carlos, muchas gracias. Acá tenemos otra pregunta para José Manuel. ¿Cómo gestionar los mensajes que el gobierno intenta transmitir respecto a los riesgos del nuevo coronavirus y la importancia de la salud cuando líderes de opinión y personajes del espectáculo, como el ejemplo que citaste, Miguel Bosé, apoya protestas en sentido contrario? Bueno, lo primero que tienen que hacer los líderes políticos es predicar con el ejemplo, y si hay que usar la mascarilla, pues usar la mascarilla. En España tuvimos
justo antes del confinamiento, del confinamiento, dos episodios pues a mí me parece muy lamentables. El expresidente Aznar con su familia se fue a Marbella cuando ya se estaba pidiendo a la población, Marbella está en el sur de España, él vive en Madrid, cuando se estaba pidiendo a la población que no viajase, sobre todo que no viajase desde Madrid, donde estaba el principal foco de contagio. Y el también expresidente Mariano Rajoy fue pillado por una televisión saltándose el confinamiento, haciendo ejercicio, caminando en torno a su domicilio, ¿no? O sea, lo primero es predicar con el ejemplo. En segundo lugar, creo que es ser consistente en las medidas. Es decir, que el story doing esté muy cercano al storytelling. Yo creo que en general cuando se produce una crisis de este tipo, la población es bastante disciplinada. Es verdad que hay gente que no es disciplinada y que se salta las normas, pero yo creo que son una minoría. Y yo creo que en general en España y en muchos países la población ha seguido bastante bien las indicaciones que recibe del gobierno. Al principio se hablaba del número de multas que se ponían, se dejó de hablar porque yo creo que no eran significativas en términos porcentuales sobre el total de la población. Dicho eso, siempre va a haber personajes, bueno, pues que crean en la conspiración, que ha habido mucho bulo. El propio Fernando Simón, el portavoz técnico al principio, pues no le dio importancia suficiente al uso de la mascarilla. Ahora parece que es un elemento determinante en el control de los contagios. Yo creo que hay que ser consistente y predicar con el ejemplo. Y los personajes que han aflorado, pues no nos engañemos. Yo he citado a Miguel Bosé. A mí Miguel Bosé me parece intelectualmente un personaje de tercera división. Por cierto, ahora mismo en España y muchos más países es más conocido por la disputa que tiene con su expareja por la custodia de sus hijos que por sus aportaciones intelectuales, entre otras la teoría conspiratoria de que esto es un invento de Bill Gates para vender vacunas. Pero bueno, en el mundo hay de todo, ¿no? Hay de todo como botica y tenemos que lidiar con personajes de este tipo cuya credibilidad yo creo que es muy limitada. Ok, muchas gracias, José Manuel. Muchas gracias a todos los participantes que siguen haciendo llegar las preguntas. Por motivos de tiempo no podremos ya hacerlas al aire. Quiero agradecer entonces a nombre de la Dirección de Educación Continua, Internacional, Sostenibilidad y Seguimiento al Graduado a nuestros especialistas, José Manuel Velasco Guardado y Juan Carlos Ruiz, por acompañarnos esta tarde y por compartir sus valiosos conocimientos con nuestra comunidad. Y también, por supuesto, a los participantes que nos han honrado con su presencia en este quinto webinar internacional. No se pierdan los próximos webinars que estamos organizando para ustedes. Los invitamos a conectarse a nuestras redes sociales en Facebook, Instagram, ¿no? Internacional USMP, o escribir al correo internacional-fcctp@usmp.p. Les recordamos también que el webinar actual será subido como evento virtual a la lista de reproducción de Internacional en el canal de YouTube de nuestra facultad. Muchas gracias por su participación, a nuestros especialistas, y los invitamos a conectarse en próximos eventos. Que tengan todos un excelente día.